El principal objetivo del sionismo ha sido construir un Estado judío, y una vez que lo consiguieron, el siguiente objetivo ha sido mantenerlo y expandirlo. Las acciones israelíes han sido muy criticadas, y los sionistas se protegen de estas críticas usando el antisemitismo como escudo. Sin embargo, los sionistas no pueden borrar su historia, y uno de los episodios históricos que más daño hace a los sionistas es el acuerdo de Habará al que llegaron los sionistas alemanes y la Alemania nazi. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre el acuerdo de Habará, también conocido como el acuerdo de transferencia o traslado. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! El actual Estado de Israel se creó oficialmente el 14 de mayo de 1948, pero para crear dicho Estado, los sionistas tuvieron que utilizar todas sus armas, incluida la manipulación histórica, para tener el amparo y el apoyo de la recién creada Organización de Naciones Unidas. No hay más que leer la prensa de aquellos años para ver cómo los sionistas vincularon el destino de todos los judíos del mundo con la creación del Estado de Israel. Los sionistas, siendo históricamente una corriente nacionalista minoritaria dentro de la judería internacional, se las arreglaron para hablar en nombre de todos los judíos del mundo e incluso pasaron por encima de los intereses y reivindicaciones del resto de los judíos no sionistas. Otro hecho sumamente importante es que el sionismo no dudó en instrumentalizar la persecución y la muerte de los judíos en los campos nazis para dar a entender a los no judíos que Theodor Herzl tenía razón y que la única solución posible a la cuestión judía era la emigración en masa de los judíos a Palestina y la creación del Estado judío. Sin embargo, los sionistas han ocultado dos hechos muy importantes que echan por tierra la instrumentalización de la judeofobia nazi. 1. Los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, en su mayoría, no eran sionistas, sino judíos asimilacionistas o integracionistas. 2. La dirección principal sionista, y concretamente la Federación Sionista de Alemania, llegó a un acuerdo con la Alemania nazi que fue el Acuerdo de Habará. Los sionistas han intentado enterrar en la historia el Acuerdo de Habará, pero la historia está ahí, y hoy la evidencia histórica y documental nos permite entender por qué la Federación Sionista de Alemania llegó a un acuerdo con los nazis y por qué los nazis toleraron durante casi una década a los sionistas germanos. Cuanto más se indaga en el acuerdo de Habará y en la actitud de la Federación Sionista de Alemania, mejor podemos entender el comportamiento sionista, así que vamos allá. Para empezar, lo ideal es entender la situación en la que se encontraban los judíos, sionistas y no sionistas, en la República de Weimar y cómo se comportaron ante el auge nazi y la llegada al poder de Hitler en Alemania. Como bien sabréis, el sionismo dejó de ser una expresión política marginal gracias al trabajo teórico y práctico de Theodor Herzl, el cual está considerado el padre del sionismo. Herzl escribió el Estado judío en 1896 y un año después reunía a los sionistas en la primera conferencia de Basilea para fundar la Organización Sionista Mundial. Hasta entonces, los judíos daban dos respuestas a la cuestión judía. 1. Aferrarse a la religión y a la guetificación defendido por los judíos religiosos y el rabinato internacional. Y 2. Integrarse en las sociedades no judías apostando por la secularización. Pues bien, los sionistas propusieron una tercera solución: crear un Estado judío. El trabajo de Herzl permitió a los sionistas crear una organización sionista internacional y aparecieron distintas organizaciones sionistas por todo el mundo, pero sobre todo en Europa. En Alemania, los primeros sionistas empezaron a surgir en el ámbito universitario y los jóvenes estudiantes sionistas se toparon con los movimientos estudiantiles nacionalistas alemanes e incluso con los pangermanos. Los estudiantes sionistas no tardaron en entender que los nacionalistas alemanes, entre los cuales destacaban los nacionalistas étnicos, rechazaban a los judíos porque no tenían el Blut o sangre alemana, por ende, no podían ser parte del Volk o pueblo alemán que vivía en el Boden o territorio alemán. La idea del Blut und Boden alemán fue asimilada por los sionistas, pero a su manera. Si los judíos no tenían Blut alemán, entonces tenían un Blut propio, un Blut puramente judío, y constituían un Volk o pueblo diferenciado, y si no tenían derechos sobre el Boden alemán, entonces debían trabajar para constar de su propio Boden, que no era otra que
la tierra prometida, es decir, Eretz Israel. Fuera de las universidades, la situación del sionismo en Alemania era el reflejo de la situación del sionismo en el resto del mundo. En Alemania, el 95% de los judíos y sus organizaciones no eran sionistas, sino judíos religiosos o integracionistas, y en su mayoría los judíos alemanes eran integracionistas, esto es, judíos partidarios de integrarse en sus respectivas patrias. Tampoco se debe olvidar el hecho que a principios del siglo XX, los judíos que decidían emigrar por hostilidad judeófoba no partían hacia Palestina, sino a países más tolerantes con ellos como por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido. Estos hechos demuestran la poca trascendencia que tenía el sionismo en la vida de los judíos hace un siglo. La opinión de los judíos alemanes no sionistas sobre la República de Weimar iba en dos direcciones. Por un lado, los judíos liberales y socialdemócratas, en general anticomunistas, defendían la República de Weimar y la veían como una superación del Imperio alemán y de la época guillermina que impuso restricciones y discriminaciones contra los judíos. Y, por otro lado, los judíos comunistas entendían que la República de Weimar era una superación democrático-burguesa respecto al Imperio alemán, pero la criticaban porque la proclamación de la República de Weimar ahogó el movimiento proletario revolucionario de Alemania. Pero si indagamos un poco más en las opiniones políticas de los judíos alemanes no sionistas, veremos que el 64% votaba al Partido Democrático Alemán, el 28% al Partido Socialdemócrata de Alemania y el 4% votaba al Partido Comunista de Alemania. Aunque para la mitad de la década de los 20 ya existía el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, las SA y las SS, la generalidad de los judíos no pensaba que los nazis pudieran llegar al poder. Sin embargo, para el final de la década, el crack del 29 y su consiguiente crisis económica internacional creó el caldo de cultivo idóneo para la enorme polarización política y social del país que experimentó un proceso de auge judeófobo. En este momento de la historia de Alemania, llama poderosamente la atención las distintas actitudes que tuvieron los judíos no sionistas y los sionistas ante el auge de la judeofobia y del nazismo. Los judíos alemanes tenían una organización llamada la Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de Religión Judía para defender sus derechos como ciudadanos judíos de Alemania. En su origen, los judíos que formaban parte de esta asociación eran judíos integracionistas, pero con el auge judeófobo se acercaron a la asociación judíos religiosos. Aparte de la diferencia entre judíos dentro de la asociación, también había diferencias políticas e ideológicas. Como he dicho antes, una buena parte de los judíos votaba al Partido Democrático Alemán y este partido, queriendo acaparar votos, comenzó a asimilar un discurso judeófobo, entre comillas moderado, que provocó que los judíos se pasaran en masa al Partido Socialdemócrata de Alemania. Este partido llegó a tolerar a Heinrich Brüning del Partido del Centro, que aplicó medidas económicas antipopulares para cargar sobre las espaldas de los trabajadores las consecuencias de la crisis. Obviamente, los comunistas de la Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de Religión Judía achacaron a sus compañeros la actitud del Partido Socialdemócrata y entre los judíos también se dio la disputa entre los comunistas y socialdemócratas que se daba también entre los trabajadores no judíos. Pero, ¿qué hacían mientras tanto los judíos sionistas de Alemania? En Alemania existía la Federación Sionista de Alemania y estos judíos tomaron una actitud muy diferente a la de los judíos no sionistas. A diferencia del resto de los judíos alemanes, los sionistas permanecieron pasivos ante el avance de la judeofobia y el auge del partido nazi. El inmovilismo sionista se debe a la idea asimilada por el sionismo internacional en aquellos días, según la cual los sionistas no debían trabajar para mejorar la mal llamada diáspora judía, sino que lo que debían de hacer era acabar con dicha diáspora promoviendo la emigración judía palestina y la creación de un Estado judío. A su vez, los sionistas recogieron la idea de Theodor Herzl de que es imposible acabar con el antisemitismo porque este fenómeno existirá siempre que los judíos vivan en las naciones no judías. La única solución que ofrecían los sionistas a los judíos era emigrar a Palestina y la Federación Sionista de Alemania actuó en consecuencia en aquellos años. El líder de la Federación Sionista de Alemania era Blumenfeld y este no solamente se opuso a combatir el auge de la judeofobia en Alemania, sino que además la entendió. Él aseguró, siguiendo la línea del Blut und Boden,
Göden, que entendía que a cada pueblo-raza le correspondía un territorio concreto y aceptó que Alemania pertenecía a los alemanes arios. Por lo tanto, la presencia judía en el país provocaba reacción y enfado de los verdaderos propietarios de la nación, que creían que la mera presencia de los judíos en Alemania suponía una intrusión del pueblo-raza judío en los asuntos nacionales de Alemania. Como podéis apreciar, el sionismo alemán no hizo otra cosa que aceptar las ideas nacionalistas étnicas germanas, pero a su manera, lo que legitimaba la causa nazi y la sionista. Es cierto que en 1930, cuando los nazis obtuvieron una importante victoria en las elecciones de Sajonia, consiguiendo el 14,4% de los votos, los sionistas fueron presionados por los judíos no sionistas para que formaran parte de la Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de Religión Judía, y este acercamiento es tomado por los sionistas actuales para desmentir la idea de que permanecieron inmóviles ante el avance nazi. Sin embargo, lo que omiten los sionistas es que los miembros de la Federación Sionista de Alemania no duraron mucho dentro de la asociación y se dedicaron más a sionizarla que a crear un frente unido judío antinazi. En 1933, Hitler llegó al poder y los temores de los judíos no sionistas se hicieron realidad, ya que la llegada de los nazis al gobierno impedía que los judíos fueran considerados ciudadanos iguales a los no judíos. No obstante, para los sionistas, el gobierno nazi no era el fin del mundo, porque precisamente la diferenciación racial que hacían los nazis daba la razón al sionismo de que los judíos conformaban un pueblo-raza diferenciado. Durante los primeros días de Hitler, la Federación Sionista de Alemania se hizo la falsa ilusión de que era posible una mínima y temporal convivencia con los alemanes sobre la base de la aceptación de la diferenciación racial y la aceptación de Alemania como una nación aria y para los arios. Desde esa premisa, los sionistas querían trabajar para convencer a los nazis de que la única solución para la cuestión judía era sacarlos del país y llevarlos a Palestina. En aquellos días, el acercamiento sionista a los nazis fue llamado acercamiento benigno en favor de los intereses del pueblo ario y judío. Ahora bien, sí es importante destacar que en las distintas publicaciones de la Federación Sionista de Alemania se puede apreciar que los sionistas no querían a Hitler en el poder y ningún solo sionista votó por él. Sin embargo, su subida al poder daba la oportunidad para promover la emigración a Palestina, derrotando a los integracionistas judíos. En el momento en el que Hitler subió al poder, la judería internacional reaccionó, porque todo el mundo conocía las ideas expuestas por Hitler en su libro Mi lucha. Los judíos estadounidenses decidieron fomentar un boicot contra la Alemania nazi por el trato que los nazis daban a los judíos alemanes. El boicot era una amenaza importante para los nazis, porque uno de los objetivos fijados por ellos era sacar a Alemania de la crisis y convertirla en una potencia respetable en el plano internacional. Pero ese objetivo era muy difícil realizarlo si el resto de los países le imponían un boicot. Los nazis vieron cómo el boicot reducía las exportaciones alemanas y les privaba de divisas. Hermann Göring convocó a 4 líderes judíos que eran Julius Brodnitz de la Asociación Central de Ciudadanos Alemanes de Religión Judía, Heinrich Stahl de la Comunidad Judía de Berlín, Max Naumann de la Asociación de Judíos Nacionales Alemanes y Blumenfeld de la Federación Sionista de Alemania. El objetivo de Göring era convencer a los judíos de que la situación de los judíos alemanes no era tan mala como la pintaba la prensa internacional y que el boicot debía cesar inmediatamente. Göring también exigió a los judíos convocados que la marcha en favor del boicot en Nueva York no debía celebrarse. Solamente el sionista Blumenfeld aceptó colaborar con Göring, creyendo que la petición nazi podía ser una buena oportunidad para comenzar una relación benigna con ellos. También he de destacar que en respuesta al boicot y a las marchas contra Alemania, los nazis comenzaron un boicot antijudío en el propio país. El mismo Goebbels anunció que estaba prohibido comprar productos judíos. Pero el boicot antijudío nazi fue mal calculado porque dañó aún más la economía nazi y golpeó incluso a los trabajadores alemanes, porque algunas empresas alemanas eran propiedad de los judíos, o, ni qué decir, que más del 70% de los abogados y médicos de Alemania eran judíos. Los nazis tuvieron que abandonar el boicot por el efecto boomerang que este les estaba produciendo. En realidad, la reunión mantenida por Göring y los líderes judíos de Alemania sirvió para que los sionistas se impusieran sobre el resto y se presentaran ante los nazis como los verdaderos representantes de los judíos y como los únicos con los que merecía la pena hablar. A partir de ahí, comenzó la colaboración entre nazis
y sionistas. El siguiente acercamiento entre nazis y sionistas se dio de la mano de Leopold von Mildenstein, el cual fue persuadido por Kurt Tuschler, un miembro del ejecutivo de la Federación Sionista de Alemania. Von Mildenstein se interesó por el sionismo y llegó a visitar Palestina en varias ocasiones, invitado por los sionistas y la agencia judía. Este miembro de las SS simpatizó enormemente con el sionismo y en los debates sobre la cuestión judía dentro del partido nazi propuso la opción sionista: ayudar a los sionistas a promover la emigración masiva de judíos a Palestina. Von Mildenstein, pese a militar en el partido nazi, acabó siendo uno de los más firmes defensores del sionismo, y esto se ve en el hecho de que intentó aprender hebreo, se convirtió en oficial de asuntos judíos, fue invitado al 19º Congreso de la Organización Sionista Mundial e incluso convenció a Goebbels para que publicara una serie de reportajes titulados Un nazi va a Palestina, en el que se detallaban sus viajes a la Palestina británica, y los nazis acuñaron una moneda en el que en una cara se puede ver la svástica nazi y en el otro la estrella de David. La colaboración entre sionistas y nazis marchaba por buen camino, y el sumum de esta colaboración fue el Acuerdo de Habará. Pero antes de entrar con este pacto, quiero mencionar algunas cuestiones de los sionistas en Alemania que echan por tierra todas las mentiras sionistas actuales y la histórica instrumentalización del holocausto que han hecho. Los judíos que más sufrieron con la llegada de Hitler al poder fueron los judíos integracionistas, puesto que el objetivo de estos judíos de integrarse en la nación alemana y ser uno más chocaba con los objetivos nazis de crear una Alemania sin judíos y racialmente aria. Las organizaciones y la prensa de los judíos integracionistas fueron ilegalizados por los nazis, y ese trabajo favoreció enormemente a los sionistas, porque estos se acabaron convirtiendo en la corriente política más importante entre los judíos alemanes. El favor que los nazis hicieron a los sionistas se ven en los siguientes hechos. 1. La Federación Sionista de Alemania se convirtió en la única organización no nazi legal en Alemania. Las sedes de la Federación permanecieron abiertas hasta casi la Segunda Guerra Mundial, y a los sionistas se les permitió desfilar por las calles de Alemania con su vestimenta y la bandera sionista, que es la actual bandera de Israel. Son muy conocidos los desfiles que llegó a organizar el movimiento juvenil Betar. 2. La prensa sionista no fue clausurada y continuó publicando artículos. Ahora bien, los artículos sionistas debían ir en favor de promover la migración de los judíos a Palestina, que era el punto que unía a los nazis y a los sionistas. El Jüdische Rundschau, que era el semanario sionista de Alemania, antes de que llegaran los nazis al poder, tenía una tirada de 10.000 ejemplares, y, después de que los nazis llegaran al poder, la tirada de este periódico aumentó a los 37.000 ejemplares. 3. Las leyes raciales de Nuremberg de 1935 reafirmaron a los sionistas en sus ideales etnicistas. Con estas leyes, los nazis prohibieron los matrimonios entre judíos y no judíos, y consideraba ciudadanos a aquellos de sangre alemana. Aunque la historiografía oficial presenta estas leyes como leyes nocivas para todos los judíos, no es para nada cierto, porque los sionistas no reaccionaron negativamente a las leyes de Nuremberg. Al contrario, estas leyes iban en la línea de la prohibición de matrimonios mixtos que se puede encontrar en la misma Biblia, y no considerar los ciudadanos iguales a los alemanes era un paso más para provocar la salida de judíos de Alemania. Al fin y al cabo, tanto los nazis como los sionistas tenían la misma cosmovisión racial, y los sionistas no vieron con malos ojos la separación racial entre judíos y no judíos de Alemania. Existían puntos de encuentro entre la ideología nacionalsocialista y el sionismo, y esa convergencia de intereses les llevó a pactar uno de los acuerdos más omitidos y escondidos de la historia, que es el Acuerdo de Habará. Pero, para entender este acuerdo, se debe tener en cuenta dos factores que condicionaron el mismo acuerdo. 1. Los británicos fueron limitando la emigración judía a Palestina, y el Libro Blanco de 1939 acabó por dar un enorme golpe a los objetivos sionistas. Sin embargo, los británicos dejaron una puerta abierta para que llegaran judíos a Palestina, y es que permitían la inmigración de judíos cuyo capital superara las 1.000 libras esterlinas. 2. En 1933, los nazis habían empezado a construir su Tercer Reich y la economía aún era débil. Las autoridades económicas del país no estaban interesadas en la fuga de divisas, por lo tanto, los judíos que querían salir de Alemania para marcharse a Palestina no podrían llevarse sus divisas. Estos dos factores fueron condicionantes muy importantes para elaborar un plan para la emigración judía palestina.
Palestina. De esta manera, tras pensarlo mucho, los sionistas trazaron el siguiente plan. Para evitar la fuga de divisas, la emigración judía no se produciría con dinero en efectivo, sino mediante la adquisición en Alemania de productos y materias primas del país. Una vez que el judío había emigrado a Palestina, las mercancías serían vendidas y se recuperaría el dinero invertido descontando una comisión para los bancos e instituciones participantes en el acuerdo. Este era el esquema del plan, pero faltaba dar con las instituciones y los responsables de las operaciones. El primer sionista que propuso un plan detallado a los nazis fue el sionista Sam Cohen. Su plan consistía en lo siguiente. Según el proyecto de Sam Cohen, las operaciones serían canalizadas a través de una compañía agrícola llamada Anotea, especializada en los cítricos, el principal producto agrícola de la Palestina de la época. La propuesta no desagradó a los nazis, ya que Anotea se comprometía además a importar a Alemania todo el material agrícola que necesitase en el futuro, en detrimento de sus proveedores habituales, siempre que éste se pagase con los activos bloqueados de los judíos. A pesar de obtener el visto bueno del mismísimo Hitler y de ser aprobado el 13 de mayo de 1933 por el ministro de Economía del Reich, el proyecto de Cohen sufrió el rechazo de gran parte del sionismo. Los sionistas no se opusieron al plan de Cohen porque de repente retomaron la cordura y se dieron cuenta con quiénes estaban pactando. Para nada. El rechazo se debió a que su proyecto era restrictivo y no hacía pagos en efectivo a los judíos emigrados a Palestina una vez se liquidase la venta de las materias primas compradas en Alemania. Además, en el plan de Cohen, los pagos se efectuaban en forma de parcelas de tierra y vivienda, hecho que condicionaba el estilo de vida de los judíos emigrantes que quedaban estrechamente vinculados a las tareas agrícolas. El sionista que perfeccionó el proyecto de Cohen fue James Arlosoroff, el cual introdujo dos modificaciones claves. En primer lugar, la compra y exportación de productos alemanes no se limitaría al ámbito agrícola. En segundo lugar, la operación permitiría recuperar en dinero líquido los bienes canalizados a través de la compra y exportación de productos alemanes. Las instituciones y los agentes bancarios involucrados en el acuerdo fueron la Sociedad Fiduciaria para Palestina para el asesoramiento de los judíos alemanes, Paltreu, y los bancos Warburg, A.E. Wasserman y el Banco Anglo-Palestino. Entonces, el acuerdo detallado quedó de la siguiente manera. El concepto era el siguiente. Como no podían llevarse su patrimonio ni capital a Palestina, los judíos que deseasen emigrar debían liquidar su dinero en las cuentas de la sociedad Paltreu, ya fuese en el Banco Wasserman o Warburg. Con este capital se compraban productos alemanes que serían exportados principalmente a Palestina, pero también a otros países. La sociedad Habará recibía la mercancía y una vez vendida, los emigrantes recuperaban su dinero después de descontar las comisiones pertinentes en favor de los bancos y entidades que gestionaban las operaciones. El acuerdo se aprobó en 1933 y se mantuvo en vigor hasta 1941, aunque en realidad su funcionamiento decayó entre 1938 y 1939. Con este acuerdo, 60.000 judíos alemanes, en su mayoría sionistas, pudieron emigrar en barcos alemanes que llegaban a Palestina ondeando la bandera con la esvástica. A su vez, el acuerdo de Habará movió alrededor de 100 millones de dólares de la época y se estima que el 60% de todo el capital invertido en Palestina entre agosto de 1933 y septiembre de 1939 fue canalizado a través de este acuerdo. No solo eso, porque gracias al acuerdo, los sionistas, aparte de ayudar a los nazis a saltarse el boicot que había sido impulsado desde los Estados Unidos, les ayudaron a expandir su mercado en Chipre y en los países de Oriente Próximo a través de la Corporación Comercial para Oriente Próximo y Oriente Medio. La historiografía sionista no puede desmentir el acuerdo de Habará porque este acuerdo existió y existen numerosos documentos que evidencian la colaboración nazi-sionista. Entonces, estos historiadores pasan al siguiente plan, que es crear un falso relato para justificar las acciones sionistas. El relato más difundido en los círculos sionistas para justificar el acuerdo de Habará es que este acuerdo sirvió para salvar a los judíos alemanes de la barbarie nazi. Pero, ¿es esto cierto? No, para nada. La Federación Sionista
sionista de Alemania, que por cierto era de corte laborista, no se guió por el objetivo de salvar judíos, sino por el objetivo de traspasar a la comunidad de colonos judíos en Palestina el capital necesario para crear la base económica suficiente para erigir el Estado judío. En realidad, el acuerdo de Habará adquirió un importante carácter comercial y economicista que benefició a los nazis saltando por encima del boicot antialemán y abriéndoles nuevos mercados, pero también ayudó económicamente a los sionistas porque llegó capital importante al país y se generó un flujo comercial destacable entre la Agencia Judía de Palestina y la Alemania nazi. Otro hecho importante que demuestra que los sionistas no estaban interesados en salvar al máximo número de judíos es que ellos mismos llevaron a cabo selecciones de judíos que solicitaban irse a Palestina. La selección de estos emigrantes tenía una clara intención que era seleccionar a los candidatos más aptos para contribuir a la construcción económica y laboral del futuro Estado judío. En general, el perfil de los emigrados judíos durante el Habará fueron de tres tipos. 1. Judíos capitalistas. 2. Judíos jóvenes dispuestos a trabajar en la industria o en el campo. 3. Estudiantes judíos. Los ancianos, los niños, los enfermos y los discapacitados fueron rechazados y apartados del plan de migración sionista porque supondrían una carga económica para la agencia judía. Esto demuestra claramente que el único objetivo de los sionistas con el acuerdo de Habará fue crear las bases materiales y económicas para el futuro Estado judío. De ahí que Edwin Black asegure que el acuerdo de Habará fue imprescindible para la creación del futuro Estado de Israel. Los sionistas no dudaron en pactar con los nazis para proseguir con su plan colonialista y crear el Estado judío que acabaría siendo el centro del sionismo internacional. Aunque se presenten como los mayores enemigos del antisemitismo, la verdad histórica demuestra que no dudaron en llegar a distintos pactos con ellos. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando sobre el sionismo y la Italia de Mussolini? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!